Una bienvenida a todas las personas que nos acompañan, en especial a quienes asisten por primera vez a la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En la tarde de hoy tendremos un taller, un ejercicio en el que se hará una breve exposición del tema y luego invitamos a los asistentes a responder una pregunta específica. La semana pasada tratamos la primera parte, cuál es la prospección de la Cancillería del gobierno Petro en las relaciones con la ONU y con la OEA. Y hoy vamos a ver las relaciones eventuales que habría con UNASUR, que probablemente la reviven, que ya estaba casi moribunda, y con el grupo de Río. En ambos casos encontramos en el análisis que hicimos hoy con mi coronel González, previo a esta videoconferencia, encontramos una característica esencial y es que este par de organizaciones multilaterales se han enfrascado en una ideologización de las relaciones internacionales y en una justificación del comunismo, en un odio marcado contra el capitalismo, pero sin mayor argumento constructivo para decir el capitalismo es malo y nosotros vamos a hacer esto, y todo termina en un poco de posiciones etéreas alrededor de la paz, alrededor de el imperio americano, y no se concreta nada. Entonces, entramos enseguida a ver el video en el cual ustedes podrán tomar nota y luego sacar sus conclusiones para responder la pregunta que vendrá al término del video. Entonces nos vamos con el video. Buenas tardes, noches para todos los asistentes a la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy jueves, 1 de septiembre de 2022, nos reunimos nuevamente en esta tarde, en esta jornada vespertina, con el fin de continuar con la segunda parte del análisis que habíamos iniciado la semana anterior con mi coronel Iván González desde Medellín, con el fin de analizar las incidencias de la política que está demostrando hasta el momento el gobierno nacional del señor Petro y su nuevo canciller. Entonces le damos la bienvenida a mi coronel. Buenas tardes. Buenas tardes, mi coronel. Nuevamente estamos por aquí en, en una nueva sesión de conversatorio para tratar asuntos de interés general para nuestros oyentes, a quienes también les damos nuestra bienvenida. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Pues la semana pasada estuvimos hablando acerca de la relación o las eventualidades de la relación que hay con dos organismos multilaterales muy importantes, la ONU y la OEA, y dejamos para hoy otros, no los podemos abarcar todos, porque Colombia hace parte de una serie de pactos, pero queremos tocar dos o tres en particular, UNASUR y el Grupo de Río. Entonces, para comenzar este debate, la semana pasada nos quedó claro que uno de los problemas grandes que tiene Latinoamérica es que no hay un país, no hay un Estado latinoamericano que tenga todavía consolidada una visión geopolítica integral, ni que tenga un espacio bien cimentado en torno a lo que deben ser las relaciones internacionales intraamericanas y extraamericanas. ¿Considera usted, desde su análisis, su óptica, que la ideologización que nos ha caracterizado desde que nacimos como repúblicas juega un papel muy importante ahí, o sería secundaria? La característica de nuestro entorno cultural, político y casi que diplomático también, a nivel del hemisferio, digamos, latinoamericano, del Río Grande hasta el Estrecho de Magallanes, se ha caracterizado porque no hemos tenido ninguna intención bien afirmada, bien sólida, bien densa, en unión de países de habla hispana y del entorno latinoamericano que llamamos. En varias ocasiones tratando de imitar ese gran ejemplo de la Unión Europea, que se caracteriza por haber logrado tanto éxito y avance en unificación en muchos conceptos, que no vamos a enumerar porque son, pero significativamente son la economía, la política, la producción industrial y el comercio. De países que hablan tantos idiomas diferentes, culturas diferentes, tradiciones muy antiguas, milenarias,
y formas de vida y de pensamiento, inclusive con muchos conflictos bélicos de gran preponderancia entre ellos mismos, y han logrado esa unión, ese entendimiento. Hemos querido imitarlos, pero no lo hemos logrado. Por esa razón, a veces surgen algunos líderes políticos, como en el caso de Hugo Chávez, que han querido tomar la delantera y el liderazgo en ese propósito, pero estamos todavía muy maduros. Pues mi coronel, usted llegó casi que al segundo aspecto que íbamos a tratar en el tema de hoy, encadenando una cosa con la otra. Resulta que, por un lado, los dirigentes latinoamericanos desde el nacimiento como repúblicas han mantenido una idea que fue más o menos la que condujo a las provincias a independizarse de la corona española. Es decir, más bien una idea muy local, muy focal y de unas prevenciones y hasta inclusive odios o envidias que nos han marcado en todo el continente. Y ha habido uno que otro, o intelectual o político, que lo ha hecho. Y usted mencionó uno a Chávez, el otro que también trató de hacer eso fue el señor Víctor Raúl Haya de la Torre, que promovió como una especie de norteamericanismo a partir de las ideas de Mariátegui, que era comunista, y él un poco como más metido dentro del esquema tradicional de los partidos, pero en una rebeldía contra los conservadores. Y luego fue Chávez y han aparecido otros como muy oportunistas y sobre todo muy leguleyos, como es el caso de Alberto Lleras, que fue secretario de la OEA y que tuvo la oportunidad de prospectar a Colombia y se dedicó más a hacer leguleyería y politiquería que haber concretado algo. Entonces, usted lo tocaba el punto, es falta de unos líderes, pero esa visión será un problema atávico que lo heredamos de los españoles, o será la misma característica del mestizaje lo que no nos ha dejado dar ese paso. Pues mestizaje o heredad pueden ser hasta las dos juntas y bastantes otras cosas, porque bien lo vimos, no por descalificar o demeritar las virtudes de nuestro gran héroe, el Libertador, pero hay que entender que sí hubo diferencias o hubo, digamos, al menos como una no entendimiento psicológico entre el Libertador San Martín y don Simón Bolívar, porque el uno iba hacia el sur y el otro venía hacia el norte, todos lógicamente en persecución de los españoles, pero era necesario, por la gran fuerza que había en el virreinato del Perú, del Imperio Español, pues que se unificaran las fuerzas. Y ahí estaba entonces poder entender cuál era el que debería liderar esa fuerza unificada. Y bueno, ya con lo uno y con lo otro, sin repetir la historia, pues terminó siendo el Libertador, que siguió su progreso hacia el Perú y después al Alto Perú, pues lógicamente el actual Bolivia, y hasta del mismo Río de la Plata le enviaron a Potosí una comisión para ver si él también podía mediar en la confrontación que se presentaba entre el Río de la Plata y Brasil, por el territorio del este, por lo que es actualmente Uruguay. Entonces podemos observar que ya sea entre argentinos o brasileros en los términos actuales, o entre los nuevos granadinos, liderados por Simón Bolívar, que iba hacia el sur, siempre no había un buen entendimiento, pero eso ni siquiera fue ahí. Cuando el Libertador quiso proponer la alianza americana para defenderse de la Santa Alianza Europea, que estaba intentando restablecer los regímenes monárquicos aquí en América, pues también le apareció otro contradictor, o al menos alguien que no estaba muy de acuerdo con la idea, que eran los Estados Unidos, que prácticamente le echaron a perder su reunión o su asamblea en Panamá. Pero la realidad que nos concentra es
que el idioma no nos ha servido para unirnos. Y después han venido otros factores ya de tipo económico, porque la Arabia latinoamericana, como llamábamos a Venezuela, la Arabia Saudita latinoamericana, por su gran riqueza económica en el petróleo, pues tampoco sirvió para unificarnos en comercio, en economía, en tradición. Bueno, obtuvimos que la nacionalidad colombiana y la nacionalidad venezolana se compartía o se comparte actualmente todavía. Tenemos las dos nacionalidades. Pero así, ha sido cosas muy tímidas, bastante tímidas. El acuerdo, por ejemplo, de intercambio cultural tampoco ha progresado y así sucesivamente. Entonces es difícil saber si es por herencia o por qué otro motivo que no logramos entendernos entre nosotros mismos y parece que existiera así, envidia o celos. No sé si de preponderancia en liderazgo o de temor en salir perdiendo en estas alianzas. Usted hace un cuadro psicosociológico o un cuadro de sociología política que nos da una radiografía de cómo somos y los errores que hemos cometido como continente, como un potencial bloque económico, social, cultural, que no se ha podido lograr y que en medio de las pugnacidades internas lo que ha creado es una especie de alinderamientos de oportunidad que tampoco apuntan a un desarrollo grande. Y usted mencionaba el Congreso Anfictiónico de Panamá, donde el Libertador pues tuvo el fracaso de su vida a pesar de que demostró que esa era la respuesta contra la Santa Alianza Europea y que había que también trabajar de tú a tú con Estados Unidos, habida cuenta que se acababa de producir la doctrina Monroe por parte de James Monroe y de John Quincy Adams. No hubo una continuidad en eso y solo hasta finales del siglo XIX Estados Unidos reasume ese liderazgo, pero ya estos países estaban completamente eh, enfrascados en conflictos internos y pues el canal de Panamá o la pérdida de Panamá es el ejemplo. Entonces, a lo que quiero llegar es a que si podríamos decir que del ideario del Libertador a lo que hay hoy de ese interés de adquirir un liderazgo latinoamericano o hacer un bloque, podríamos decir que llevamos 2 siglos perdidos. Sí, desafortunadamente sí los tenemos perdidos, porque es que todo indica que hay facilidades para lograr esa unión y ese entendimiento. Estamos rodeados por los mismos océanos, por el oriente del Atlántico y por el occidente del Pacífico, que digamos podía considerarse que debido a nuestro débil desarrollo de navegación marítima, porque nunca hemos tenido una geopolítica marítima, pues estábamos confinados por esos dos obstáculos. Y eso debiera haber inducido entonces a la unión terrestre, porque terrestres sí estamos conectados. Pero tenemos el ejemplo muy real de cómo los colombianos nos hemos demorado para abrir y conectar la carretera panamericana, aunque hubiera sido una carretera sencilla. Pero ni aún eso lo hemos logrado para unir los dos bloques latinoamericanos, el que está al norte del Istmo de Panamá y lógicamente el gran bloque del sur, que estamos al sur del Istmo de Panamá. Y de todas maneras, la unión entre los países también la conectividad ha sido muy pobre. Es el hecho, por ejemplo, que no tenemos una vía terrestre que nos una con Brasil, que es una gran nación en tamaño, en dimensión. Solo nos hemos dedicado los andinos a conectarnos entre sí hasta llegar desde Colombia, desde el Golfo de Urabá, hasta el sur de Chile, por la vía de los Andes, que fue por donde vino San Martín, pero muy poco hacia el oriente. Solamente aquí en la cabeza del continente suramericano, pues Colombia y Venezuela sí estamos unidos en vía terrestre.
Pero eso nos ha tenido, a pesar de tener la facilidad del contacto terrestre, de la frontera terrestre y del confinamiento oceánico, no hemos logrado tener una identidad. Tenemos como envidias o celos, inclusive a veces hasta en los términos y las conversaciones coloquiales, como por ejemplo se dice en forma jocosa que los del sur, o sea, Perú y Ecuador, el sur para nosotros, pues nos consideran como los gringos del norte, cuando realmente pues no hay motivo para pensarse de esa manera, ni mucho menos de parte de Colombia, de los países nuestros limítrofes sureños. Sin embargo, eso indica algo de que no hay un deseo de familiaridad, de fraternidad. Pues, y al no haber ese deseo de familiaridad y fraternidad, pues está bloqueado todo, comenzando por lo más elemental que históricamente ha unido los pueblos y ha permitido el desarrollo y ha sido la base de la geopolítica, que es el comercio. Y la geopolítica pues es parte de la historia y todo va atando una cosa con la otra. En ese entorno tan complejo en que prácticamente los países somos autosuficientes, prácticamente, no digo totalmente, sino prácticamente. Entonces, México es una isla en ese sentido, es un gran potencial agropecuario para Estados Unidos y ahí tiene más o menos garantizados su ingreso. Colombia también, Centroamérica también en su conjunto. Brasil, pues además del idioma, tiene también una buena potencialidad económica. Y al sur, Argentina y Chile son como muy aislados de nosotros, como que nuestra relación con ellos ha sido más bien del fútbol y de algo de turismo. Entonces, ¿cuál sería o cómo sería o qué sería el paso inicial para que ese comercio fluya? Se sobreentiende que la construcción de carreteras y puertos y todo esto ayudaría muchísimo, pero ¿cómo sería el mecanismo para empujar ese comercio que sea el que dinamice y haga avanzar más todo el continente? Pues hay que hacer algo que parece un poco extraño o de pronto para algunos difícil, y es crear la necesidad. Pero ¿cuál necesidad? Eso es un panorama demasiado amplio y casi amorfo que no se puede, digamos, determinar. Bien, pues consciente o inconscientemente, ¿por qué, digamos, comercialmente y en las balanzas de comercio de todo el hemisferio latinoamericano ha sido dominado y controlado por los Estados Unidos? Esa es la realidad. Casi todos dependemos de lo que podemos venderle a los Estados Unidos y con lo que vendemos, lo que podamos comprarle. ¿Qué le compramos? ¿Y con qué es lo que nos domina? La tecnología. Hay que crear la necesidad de la tecnología. ¿En qué consiste crear esa necesidad? Pues es un paso fundamental en lo que usted acaba de mencionar de la autosuficiencia, del autoabastecimiento. Nosotros realmente por la bondad de la tierra, y usted lo acaba de decir también de México, pues somos proveedores de alimentos, de productos agrícolas y de algunos productos semielaborados o en parte artesanales, porque nuestra producción es casi que artesanal, comparado pues con la producción y la tecnología norteamericana. Pero podemos iniciar por cosas sencillas. Por ejemplo, tenemos el caso de la planta de producción de vehículos en el municipio de Bello, en Antioquia. Perdón, corrijo, en el municipio de Envigado, me equivoqué. Se inició con la firma francesa de la Renault, que, bueno, ellos evaluaron de que había un potencial económico a bastante largo plazo. Eso, instalaron esa planta hace como unos 40 años, o unos 45 años, y comenzaron ensamblando, sí, casi que en maquila, vehículos sencillos como el Renault 4 y así ha ido creciendo. Y ahora vemos, aunque no se menciona, que se han vendido muchos vehículos hacia el sur, al Ecuador, al Perú, y están en este momento en exportación. ¿Por qué? Porque creamos la necesidad. Entonces, con ayuda extranjera o con iniciativa propia, haciendo un gran esfuerzo, tenemos que
crear la necesidad del mercado y de esa manera la producción. Y otros países podrán hacer otras cosas en productos, por ejemplo, ¿quién lo creyera? El arte. Siendo Colombia o haciendo una de gran tradición religiosa, vemos muchas obras de arte traídas del Perú, de arte religioso, que ahora hacen parte de los museos religiosos. Y ese ha sido una forma de exportación, arte. El arte quiteño, por ejemplo, es muy apreciado, especialmente aquí en Antioquia. Y así sucesivamente tenemos que crear esa necesidad entre nosotros mismos para desarrollar la autosuficiencia interna, que a su vez nos llevaría a niveles mucho más elevados de tecnología, de hacer por nuestra propia cuenta, aunque sean electrodomésticos, lavadoras, estufas, neveras, ventiladores y todo, sino traerlos de la China, o traerlos como lo hacían nuestras abuelas que traían su licuadora, no voy a mencionar la marca porque es muy conocida, de los Estados Unidos porque era fina y durable y todavía se les aprecia mucho a esa marca. Pero eso lo hubiéramos podido desarrollar y así en muchos aspectos. Brasil, por ejemplo, tiene buena capacidad de producción de maquinaria agrícola, ya un poco semipesada, que es producción industrial semipesada. Ya hemos dicho que Venezuela es un gran proveedor de energía con su petróleo. Y así sucesivamente. Entonces ahí es que crear la necesidad de producción para intercambiar comercio entre nosotros mismos y no hacerlo con otras potencias que nos llevan tanta ventaja que lógicamente pueden poner los precios a su manera y mantenernos controlados. Bueno, alrededor de esto pues se ha especulado mucho, se han dicho muchas cosas, se han hecho en mil seminarios, talleres, simposios, y no pasa del dicho al hecho. Se dicen muchas cosas, pero parecería ser con lo que usted nos acaba de aclarar, que el problema radica en dos aspectos. Uno, en la mentalidad, que no hay mentalidad empresarial, no hay mentalidad de abrir el espacio, de abrir los mercados, de crear la necesidad. Y lo segundo es que tampoco hay dirigentes políticos que impulsen al Estado o que hagan que el Estado impulse a esas personas. Entonces, se dice mucho es que hay que cambiar la educación en Colombia, pero a partir de eso, especulando un poco aquí en este espacio, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que decía Chávez de unir a UNASUR, que la idea no es mala, pero no ideologizada, sino otro esquema de UNASUR. ¿No cree usted que la falla está precisamente en que ni la empresa tiene todavía esa mentalidad de abrirse mucho más allá y que fuera de eso el Estado o los gobernantes o los dirigentes que llegan también se quedan cortos con esa visión pequeñita, cortoplacista y miope? ¿No será ahí donde está el problema? Es bastante, es bastante ese problema. Es como la fórmula del álgebra. X es igual a Y más Z. Pero, ¿cuál es el Y? Lo que usted acaba de mencionar, no hay mentalidad. Y en esa mentalidad hay otra variable interna bastante independiente, o más bien bastante dependiente, que es que nosotros no creemos casi en nosotros mismos. Con mucha frecuencia argumentamos que no es porque las demás naciones sean muy grandes y poderosas, porque nos han atropellado ideológicamente o comercialmente o militarmente, como sea. Nosotros pensamos que no es tanto por eso, es porque nosotros nos creemos menos. Tenemos por alguna razón, no sé si por el componente muy alto aborigen que todavía existe lógicamente entre nosotros y que es bueno, que somos menos. Los primeros conquistadores que llegaron de España, pues llegaron deslumbrándonos con sus espejos y sus armas de acero que no se conocían aquí y sus naves impulsadas por el viento y bueno, sus telas, sus vestidos, su manera de hablar, su comportamiento. Y ellos se aprovecharon de eso, de que con intención o sin intención y con su nueva religión, portando en una mano la espada y en la otra la cruz,
pues o nos hicieron sentir inferiores o nosotros tuvimos tendencia a crearlos a ellos demasiado superiores. Todavía subsiste en nuestra mentalidad, hay que admitirlo, que pensamos de esa manera. Un país tiene que pensar, digamos, no como por soberbia, sino por orgullo nacional, patriótico. Y yo soy, por ejemplo, de los convencidos de que ¿por qué China lentamente a través de tantos años se ha ido haciendo grande? Porque ellos comenzaron a pensar, somos capaces de derrotar a los japoneses, que eran sus invasores en ese momento, para los años 1940. Tenemos que crear una nación grande. Bueno, desafortunadamente se fueron por la vía comunista, pero no es ese el problema. El hecho es que el problema era que ellos también pensaban de sí mismos en forma reducida, de imposibles, de menos, pero fueron cambiando muy paulatinamente esa mentalidad y ahora vemos ya cómo ha llegado a nivel de potencia mundial, cuando para 1920, 1930 y 1945, aún terminando la Segunda Guerra Mundial, ellos todavía se consideraban bastante reducidos y limitados. Esa es la primera variable. Y la segunda es la falta de líderes. Pues precisamente, tiene que haber líderes en todos los países, no tanto con la intención de convertirse en ídolos latinoamericanos, porque no estamos pensando o no debemos pensar en una alianza de naciones para buscar conquistar otro continente. No vamos a ir a conquistar el África. Ya muchos otros países y potencias lo han intentado. No, es para que ese orgullo, ese sentimiento de capacidad, de autosuficiencia, de inteligencia, de definir nuestro futuro, esos líderes nos enseñen a que tenemos que salir de esa situación y poder llegar a otros estados de mejor bienestar. Bueno, me estaba notando yo aquí que usted nos pone a reflexionar en que probablemente el problema está en que esa ancestralidad, esa forma de ver, de sentirnos que llevamos en el ADN, que influyen en unos comportamientos muy marcados, se ata también con ese formato errado que han tenido las dirigencias políticas de que ni el Estado impulsa el desarrollo con la creatividad económica, ni la sociedad tampoco genera liderazgo empresarial, sino se queda en una cosa mediana y parece que la gran ventaja que tenemos en estos territorios tropicales, que lo que se tire al suelo nace y mal o bien se vive y ya con eso pasamos la existencia, no tenemos el afán de buscarlo. Entonces, si le suma esos dos a otro, es que los liderazgos, como usted mismo lo mencionaba, han estado ideologizados, han estado enfocados en unas parcialidades, pensando que la solución es pelear contra Estados Unidos y no dedicarse a producir para igualar a Estados Unidos. Entonces, dentro de ese esquema, pues se podría decir que está mucha de la razón del fracaso de UNASUR, que terminó siendo un fiasco completo. Y ahora que están todos los de izquierda al poder y que probablemente suba Lula, se supone que UNASUR va a recuperar la preponderancia que tenía. Pero la pregunta concreta es si se sigue con ese esquema de ideologizar y de pelear con Estados Unidos, agrediéndolo y desafiándolo, en lugar de buscar la forma de desarrollarnos. ¿Qué le vaticinaría a usted al final del gobierno Petro en 4 años frente al rol de Colombia en UNASUR? Pues es que si en lugar de unificar nos dedicamos a pelear, pues estamos en una pelea perdida porque la potencia que tiene Estados Unidos en todos los sentidos pues nos supera. Aún si nos uniéramos todas las naciones latinoamericanas, nos quedaría difícil eh, superar a los Estados Unidos. Entonces no es asunto de pelear para superar, sino que es que debemos pelear es nosotros mismos contra nosotros mismos para unificar, para convertirnos en naciones que nos entendamos, que no tengamos diferencias ni de cultura, no que tengamos la misma cultura, que es otra cosa. No, eso no es la intención. No tenemos que hacer transculturización entre nosotros mismos.
es que creemos cultura de sentido patriótico, nacionalista, que no sea confrontador, que sepamos qué es un negocio gana-gana, como lo llaman los buenos gerentes, o la teoría del buen comercio, donde todos aprovechemos nuestro potencial, donde nos hayamos superado por alguna circunstancia y seamos mejores que los demás y les podamos vender esos productos y esas ideas y esa forma de pensar de manera eh, solidaria. Por ejemplo, eh, las universidades, compartir sus conocimientos, porque no es solamente cosas sólidas, las industrias, lógicamente, nuestros productos agrícolas, pues bien sabemos que, que algunas naciones tienen facilidades por el clima y por la tierra de unos productos más fáciles y más productivos que otros. Por ejemplo, la Argentina produce mucha soya, la está vendiendo, y el mismo Brasil pues lo están vendiendo a la China, y por eso están buscando posibilidad Brasil de salir al mar directamente al Océano Pacífico desde su territorio cruzando los Andes, porque tiene un gran potencial en en el Asia para vender su soya y su azúcar y, y, así poder seguir intercambiando. Entonces, tenemos que crear ese espíritu nacionalista, pero de unificación, de gente grande. Vemos, por ejemplo, cómo el pueblo de los Estados Unidos, para ellos su bandera es un símbolo sagrado, pero porque piensan en sentido nacionalista, y no podemos ignorar de que California ha tenido deseo de emancipación de la Unión Americana. Ellos de por sí tienen su bandera y hablan mucho de su país como si fuera una nación. Todavía existe esa idea, eh, a pesar de que ellos se consideran norteamericanos. Pero en general, los Estados Unidos son muy sólidos entre sí, aún sin necesidad de tener continuidad territorial, como es el caso del estado de Alaska, por ejemplo. Entonces, todo eso son ejemplos a aprender para una unificación latinoamericana. Pero entonces, respecto a lo que le preguntaba de UNASUR, ¿le ve usted muy poca posibilidad de éxito a estos 4 años de gobierno, tanto de Petro como de los demás mandatarios, en convertir realmente a UNASUR en un elemento dinamizador del desarrollo integral latinoamericano? Pues sí, yo le veo muy poca posibilidad, porque pues bueno, ya ha creado un nefasto pasado de no muy buen resultado. Y ahora más con esos de espíritus bélicos o bélicos conceptuales o teóricos o diplomáticos o políticos del actual presidente colombiano, que está queriendo demostrarse como un líder antinorteamericano, lo cual no debiera ser. Más bien, si es que tiene deseos antinorteamericanos, pues debiera mostrarse como un líder unificador suramericano. Y lógico que pensará que es que los 4 años no le van a alcanzar para desarrollar realmente un antinorteamericanismo poderoso. Pues por supuesto, pero es que ganaríamos mucho más bien en producir una unión poderosa suramericana. Bueno, entonces, como el tiempo siempre es nuestro gran problema en estos conversatorios, usted toca al final un punto esencial que conduce al último tema que íbamos a tocar hoy, y este ya es para cerrar el conversatorio. Es que resulta que el Grupo de Río fue creado con el mismo propósito más antinorteamericano que de unidad latinoamericana. Y creemos que ahí ya hay una falla. No es que digamos o pretendamos ser que Estados Unidos es el Papa Nuestro, pero viene un ejemplo que quiero hacer la analogía que muchas de esas serían copiadas. Europa al final de la Segunda Guerra Mundial tuvo muchos problemas, el Plan Marshall los ayudó, pero hubo muchas corrientes políticas, algunas influidas por la izquierda, que querían generar unas divisiones y unas divergencias.
Finalmente, en Helsinki, entre el año 70 y 73, hicieron unas reuniones muy extensas, una serie de delegados, claro, eso sí, todos estadistas y pensando en grande, y se pusieron de acuerdo finalmente en hacer un pacto que duró 2 años en elaboración y se produjo, que es el Pacto de Helsinki. Entonces, para redondear y cerrar nuestra intervención hoy, será, mi coronel, que la solución que tenemos es la que hemos venido insistiendo en la Fundación desde hace 2 años, de crear un verdadero bloque panamericano con una visión de conjunto y educar a un montón de gente y meterla dentro de esa rienda, que no importa que esté gobernando un izquierdista o un derechista o un mormón o un ortodoxo, no, sino que haya unos objetivos que no solamente son nacionales, sino compartidos, que es lo que pasa en Europa, porque después de ese acuerdo del 75, pues hay divergencias y hay diferencias y hay gobiernos de izquierda y derecha, pero al llegar al conjunto, que luego ya lo convirtieron en Unión Europea, se alinean con lo que está allí, que sin ser todavía un bloque económico, un bloque político constituido, hay mucho respeto por eso y se maneja. ¿Será que ese es el camino? Puede ser el camino, porque si Petro quiere ser un verdadero antinorteamericano, pues que comience a ser un verdadero líder suramericano. Y no importa, como usted lo dice, si es socialista o comunista, pues le podemos sacar provecho a esa idea. Si la idea de unificación eh, latinoamericana es el socialismo, pues bueno, hagámoslo, pero no lo hagamos confrontador, porque confrontadores terminan siendo en destructor. Nos autodestruimos a sí mismos por sentimientos de envidia o de celos antinorteamericanos. No, que sea un motivo de enlace, ya sea la religión o la política o la ideología o la cultura o el comercio o la economía o el deseo de un mejor futuro que nos una. Pero lo que vemos es que, estamos viendo es que Petro no tiene esa cultura geopolítica y ese pensamiento bien estructurado, sino que se centra fanáticamente en ver simplemente aquellas cosas que nos diferencian con los norteamericanos. Entonces volvemos a caer otra vez en la misma circunstancia de los europeos que llegaron en tres naves hechas de palo de otro continente lejano y que nosotros estábamos aquí que también creíamos que éramos los únicos en el planeta, como lo creían los europeos también cuando no nos conocían. Y de esa manera podamos ir creando, porque a la larga, si nos uniera el socialismo, pues como una sola masa de todos estos gobiernos socialistas que han ido surgiendo aquí en Sudamérica, lentamente después caeríamos en la sensatez, como ha caído la China, vuelvo a poner otra vez de ejemplo, que comenzó comunista, pero ahora es más capitalista que cualquier comunista. Entonces también nosotros podríamos hacer esa transformación a futuro, pero tenemos que comenzar por donde nacen las plantas, por la raíz, por el pensamiento. Pues bueno, mi coronel, con todo esto que hemos dicho hoy en este breve conversatorio, ahora que nuestros participantes en la sala Zoom van a tener un fuerte debate, creo que les hemos colocado sobre el tapete una serie de ideas, de temas, de asuntos, para que contestemos la pregunta muy concreta. ¿Cree usted que al final, esta es la pregunta que tienen que contestarnos los oyentes hoy en el taller, ¿cree usted que al final del gobierno Petro habrá habido algún cambio sustancial favorable para el subcontinente suramericano con UNASUR y para el continente hispanoamericano con el Grupo de Río? ¿O nos vamos a enfrascar solo en el antinorteamericanismo y no en la construcción de un proyecto de unidad? Pues con esa pregunta los vamos a dejar a los oyentes. Mi coronel González, usted ha sido muy amable y entonces hace usted el cierre, motivándolos a que contesten la pregunta. Pues una pregunta demasiado extensa y un terreno bastante abonado para que los oyentes y nuestros colegas en estas charlas pues pongan el arado y comiencen a labrar muchas ideas y a crear muchos surcos de qué se les ocurre para que
este extenso territorio hispanoamericano se convierta en un solo cultivo de mucha producción beneficiosa para todos. Bueno, mi coronel, entonces le damos ahora el paso a nuestro moderador para que en el orden cronológico y en el orden de las intervenciones cada uno nos responda la pregunta. Bueno, entonces mi coronel Alarcón, por favor, que nos ayude con los asistentes. Aquí dejamos la pregunta en pantalla para que la lean y se enfoquen en la respuesta en este tema y no salgamos a hablar de la CEPAL y de los temas de Roosevelt, ni de la Guerra Mundial, ni de la OEA, sino específicamente lo que podría pasar con el señor Petro y su gobierno frente a Colombia y Latinoamérica en UNASUR y en el Grupo de Río, de acuerdo que con lo que vimos hoy, plantear unas ideas para redondear el tema. Pues adelante, mi coronel Alarcón, si es tan amable. Gracias, mi coronel. Efectivamente, les quiero recordar a todos sus intervenciones de 2 a 3 minutos y, por favor, que sea sobre la respuesta a la pregunta que nos ha dejado en la pantalla mi coronel Villamarín. Tenemos 2 damas presentes en el día de hoy, en esta noche. Les damos la cordial bienvenida y, por favor, le damos la palabra a Rosita y se alista Luz Pérez. Adelante, por favor, Rosita. Gracias, mi coronel Alarcón. Yo estoy de acuerdo con mi coronel González de que probablemente el problema principal en toda Latinoamérica es el sistema educativo no enfocado a que los niños desde pequeños aprendan a pensar, aprendan a deducir, aprendan a crear. Y por parte del gobierno, y especialmente en Colombia, que es lo que más conocemos, ese problema tan serio con los docentes que no permiten ser evaluados y que no se preocupan por seguir educándose para poder educar bien a los niños. Yo no he podido entender nunca cuál es la razón de ese odio anti-norteamericano. He tenido la oportunidad de vivir largos periodos en Estados Unidos, en distintos estados, y veo que el sistema educativo es principalísimo para el gobierno, está conectado en los 52 estados, hacen evaluaciones permanentes de los niños y de los docentes a través de los niños. Y realmente, porque tengo 3 niños allá de distintas edades, atravesando en distintos estados los sistemas educativos, estoy sorprendida de lo bueno que es y de qué lástima que no lo copiemos como copiamos otro montón de cosas innecesarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rosita. Me voy a permitir dar lectura a una primera aporte que ha llegado al chat de Luz Pérez, que le dice a mi coronel: me encanta su opinión. Resiliencia sin perder identidad. Tiene usted la palabra, doña Luz Pérez. Adelante, por favor. Muy buenas noches, ¿cómo están? Por aquí desde Miami. Qué rico. Bueno, siendo consecuente con la respuesta y con la opinión que dio la señora Rosita, es muy cierto, una de las cosas que nosotros debemos rescatar es la educación. Recuerden que al perder la estructura familiar, al perder la educación, la izquierda cogió una carrera muy larga. Pero lo que hablaban ahorita en la charla, que hablamos sobre el poder que tiene la izquierda en Sudamérica y el antiamericanismo. Eso, pues creo yo que tenemos que aprender de los errores. Esto se venía a venir hace mucho tiempo atrás
Y miren que en un mes de gobierno que llevan ya nos quitaron toda la cúpula militar que pudiera de pronto nosotros favorecernos. Entonces, ¿qué va a pasar en 4 años más de gobierno si nosotros no unirnos a la gente? No. Hay que mirar qué es lo que están diciendo ellos y mirar cómo nosotros vamos llevando la delantera sobre la estructura que nosotros traemos, porque obviamente tiene que haber una diferencia entre la derecha y la izquierda. Ese es mi punto de vista. Tenemos que reestructurar la familia, porque es la base de la sociedad. Y al haberse desquebrantado las reglas, pues estamos en esta confusión tan grande que hay. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Mercedes, doña Luz. A ustedes. ¿Cree usted que al final del gobierno Petro habrá algún cambio sustancial favorable a Colombia y Latinoamérica? ¿O por el contrario, seguirá la izquierda hemisférica radicalizada, sembrando odios antinorteamericanos sin aportar soluciones estructurales? Esa es la pregunta. Tiene la Yo creo que palabra. colombianos no nos vamos a dejar. Los colombianos somos diferentes a los venezolanos y a los cubanos. Sí, señora, muchas gracias. Tiene la palabra el ingeniero Alfredo Gruber y se alista, por favor, mi coronel Pachón. Muy buenas noches, un saludo a todos. Realmente, yo como veo la situación es la siguiente. UNASUR es un cadáver insepulto y debe ser sepultado. Y el Pacto de Río, sencillamente, debería ocurrirle lo mismo. Porque eso no edifican, no construyen, más bien destruyen. Tienen propósitos, primero, el origen de todas estas organizaciones, un origen pues clarísimo, antinorteamericano, la promoción de las izquierdas, del comunismo en nuestros países. Yo pienso que deberíamos concentrarnos en proyectos pequeños para luego abarcar más grandes. ¿Por qué no reactivamos la CAN, la Comunidad Andina de Nación? Y tratar de unificar a nuestros países andinos, que pudiese ampliarse un poco con el Pacto del Pacífico también. Pero quedarnos allí para tener un proyecto unificador que confluyan la cultura, la educación, el comercio, la industria, el transporte y todas estas necesidades que tenemos nosotros de intercambio entre nuestros países, tomando en consideración pues medidas aduanales favorables para darle impulso a los recursos que nosotros tenemos, sobre todo en los diferentes sectores, agrícola, pecuario, minería, en fin. Y yo creo que ese debería ser el primer paso a seguir. Todas estas instituciones han fracasado, inclusive Venezuela salió de la CAN, UNASUR pues es un cadáver insepulto que debe sepultarse. Yo pienso que no deberíamos abarcar a un proyecto tan complejo como una unificación latinoamericana, sino más bien iniciar un proceso unificador que sirva de modelo para luego, a través del tiempo y de los años, de concretarse un éxito, pues entonces sí ampliarlo en su propósito. Esa es mi opinión. Muchas gracias, ingeniero. Tiene la palabra mi coronel Pachón y se alista mi coronel Carvajal. Buenas noches a todos los integrantes de la sala. Buenas noches. Desafortunadamente no sé por qué algunas esferas de la política, especialmente
de la izquierda han venido sembrando como una especie de odio y terror porque otras personas han podido superar determinadas situaciones económicas y de pronto viven sabroso, mejor que nosotros. De pronto no viene al tema, pero nos pasa lo mismo que en algunas épocas que afortunadamente la hemos venido superando. Esa crítica tan mordaz que teníamos nosotros de considerar al costeño flojo, al pastuso bruto, y así por otras situaciones. Entonces, no sé qué influencia haya tenido ese aspecto para que los grupos radicales políticos siembren ese odio hacia estados que de alguna manera pues considero que viven mejor que nosotros. Porque pues si bien es cierto que en algunas oportunidades en Estados Unidos se presentan los tiroteos, las masacres, pero sea como sea, la gente vive tranquila más de lo que vivimos aquí en Colombia. Los medios de transporte son utilizados adecuadamente. No se ve el desorden de las instituciones públicas con grafites que hacen atractiva o no a una ciudad. Entonces, pues me parece que si el gobierno de Petro sigue sembrando odio, pues al final más grupos de colombianos van a seguir con el antinorteamericanismo, a pesar de que algunos tienen allá sus fortines para ir a pasar sus vacaciones. Ese es mi concepto, gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Yo quiero agregarle un poquito ahí a esta parte porque sembrar el odio es un fenómeno de la izquierda, de los izquierdosos. Ahora somos nosotros los que lo sembramos, supuestamente de acuerdo con una declaración del propio presidente electo, haciendo corazoncitos con las manos y diciendo la campaña de odio que me han infundado a mí, la voy a demostrar y voy a hacer lo que sea por demostrar que esos, los de la campaña del odio son los de la derecha. Entonces, la izquierda tiene una habilidad tremenda para distorsionar las cosas que están haciendo ellos y ponerlas como ejecutores a nosotros. Mi coronel Carvajal, tiene usted la palabra y se alista, por favor, mi coronel Moreno. Gracias. Buenas noches a la sala. Al final del gobierno Petro no va a haber ningún cambio sustancial para Colombia ni Latinoamérica, porque la izquierda no va a presentar un proyecto que permita ese cambio. Eso no se ha habido, no. Son ideas sueltas para buscar otro organismo o revivir los mismos. Y todo ocurre por estar enfrascados en esas discusiones bizantinas, ideologizadas de izquierdas y derechas. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra mi coronel Moreno y se alista Elías Ortiz. La pregunta, ¿cree usted que al final del gobierno Petro habrá algún cambio sustancial favorable a Colombia y Latinoamérica, o por el contrario seguirá la izquierda hemisférica radicalizada, sembrando odios antinorteamericanos sin aportar soluciones estructurales? 2 a 3 minutos, por favor. Adelante, mi coronel Moreno.
coronel Moreno. Ay, se cayó la señal. Bueno, entonces vamos con Elías Ortiz, por favor, adelante. Coronel, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, yo creo que estamos es como sobredimensionando a Petro, dándole un estatus y una importancia que no tiene, ¿cierto? No se la ha ganado. Petro no es un líder determinante a nivel continental y su influencia se ha limitado aquí a nivel local. Él no ha hecho nada extraordinario para que nos haga pensar de que él va a cambiar el entorno latinoamericano con su influencia, ¿cierto? Todos los líderes de estos países latinoamericanos pues tienen una marcada tendencia izquierdista, socialista o comunista y predican como estribillo de batalla pues fomentar el odio antiimperialista. Esta política de odio y resentimiento pues agudizará más la pobreza porque nos va a separar cada día más del país que nos puede apoyar desde el punto de vista tecnológico, comercial y demás, y nos sumirá en un atraso aún mayor. Yo creo que es el panorama que tenemos al frente. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Elías. Tiene la palabra mi mayor Mendoza, oficialista mi coronel Niño. Gracias al coronel Alarcón. Adelante. Si no realizamos oposición fuerte bajo el sentido de la unión, no al cabo de 4 años, sino menos, estaremos peor que Cuba, Venezuela y Nicaragua. Petro en menos de un mes ha superado todo lo realizado en 60 años por Cuba y sus satélites. Colombia ante la comunidad internacional será un narcoestado dirigido por delincuentes y destructores de la industria, el comercio y el agro. Somos víctimas de nuestra propia indisciplina y falta de unión. Todos queremos ser caciques donde prima la envidia y el resentimiento infundado, cuando la superación depende de nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Niño y se va lista, por favor, mi capitán Azula. Buenas noches para todos. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Gracias, mi coronel González y mi coronel Villamarín. Bueno, básicamente, refiriéndome a la pregunta, yo creería que al final del gobierno Petro no habrá algún cambio sustancial favorable para el país, sobre todo en materia económica, con todo esto que tiene que ver con los organismos multilaterales. Alguien nombraba, por ahí el ingeniero Gruber nombraba UNASUR, ¿no? UNASUR, ella no necesita ayuda, ella solita se va enterrando. Pero no va a haber un cambio, ¿por qué? Porque todos estos, algunos de estos países socialistas de Latinoamérica, especialmente de Sudamérica, todos tienen una tendencia, digamos, tienen unos lineamientos diferentes, no están todos realmente unidos ideológicamente, en ciertas cosas sí y en ciertas cosas no. Entonces, en materia de desarrollo para las propias naciones, en el campo económico, muy difícilmente van a llegar a un punto de acuerdo, llámese con Chile, llámese Argentina o llámese otros países. Entonces, entre ellos mismos hay ciertas diferencias con el mismo Venezuela. Entonces, de manera que no veo que vaya a haber un cambio sustancial favorable a Colombia, sobre todo en el aspecto económico y de unidad, que realmente favorezca al país. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Niño. Mi capitán Azula, tiene usted la palabra, capitán Fidel Azula. Fidel Azula. Fidel Azula, tiene la palabra y se alista mi coronel, se alista, perdón,
Eduardo Patiño. ¿Puedes encender el micrófono? Fidel Azula. Bueno, mientras tanto le vamos a dar la palabra entonces a Eduardo Patiño, por favor, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, señor, adelante. Bueno, en cuanto a la pregunta que si al final del gobierno de Petro habrá algún cambio sustancial favorable a Colombia y Latinoamérica, o si por el contrario seguirá la izquierda radicalizada sembrando odios antinorteamericanos sin aportar soluciones, pienso que la respuesta es la segunda. Lo más seguro es que el final del gobierno Petro no vaya a haber un cambio sustancial. Además que recordemos que el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, no envió delegados a la OEA para discutir el asunto que está sucediendo en Nicaragua, con la represión que está generando Daniel Ortega a sus actores políticos opositores, así como a la iglesia nicaragüense. El Estado colombiano no asistió, lo cual causó una polémica muy grande. De igual forma, el ministro Álvaro Leiva anda inmiscuyéndose en asuntos que no son competencia de su gabinete. Está hablando del proceso de paz ¿cómo debe ser el proceso de paz siendo que él es canciller? No debería pronunciarse respecto a eso. Entonces yo veo que es un gobierno que está improvisando y ahora con la reforma tributaria donde buscan un impuesto a las pensiones de aquellos que ganen más de 10 millones y impuesto a los dividendos empresariales. Entonces, esto va a ocasionar más de una polémica, va a ocasionar más de una fuga de capitales, que es lo más seguro que ya se debe estar dando. Y es muy factible que Petro trate de generar una alineación con Cuba, Nicaragua y Venezuela, por los afectos que tiene el actual presidente, quien fue guerrillero del M-19. Entonces yo veo que no creo que vayamos a un cambio sustancial. Los cambios que irá a hacer el presidente van a ser más de forma que de fondo, pero no creo que vaya el presidente a crear un estado como el venezolano, porque ya el pueblo tiene el espejo de Venezuela y el pueblo colombiano no quiere que Colombia sea otra Venezuela. Gracias. Convocaron una marcha contra la reforma tributaria de Gustavo Petro, lo que quiere decir que no le queda fácil al mandatario colombiano gobernar porque ya se está demostrando desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista histórico y sociológico que ya la oposición se está manifestando en su contra. Buenas noches. Muchas gracias. Tiene la palabra José Ricardo Martínez y se alista el arquitecto Omar Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Estoy un poquito incómodo aquí para poder hablar hoy en un móvil, pero como muy irresponsable, me parece de pronto llegar a aseverar que vamos a tener un cambio nocivo, desfavorable, perjudicial para Colombia, como igualmente también poder decir que vamos a tener una futuro resultado después de este gobierno de 4 años, un ámbito, un ambiente o un campo extremadamente favorable. Hay tantos campos, por ejemplo, en el caso de la educación. ¿Cómo irá a ser la educación cuando este gobierno entregue o termine?
y igualmente en el campo de la economía externa, el comercio internacional. Es muy exagerado. De todas maneras, a quien está al frente del país ahorita es un zorro, definitivamente. Es un hombre que se la ha pasado es dentro de todo el conjunto de personas, de personitas, de personajes, y se las conoce todas, como dicen. Entonces, pues es arriesgado, pero para mí tengo que lo mejor es que salgamos bien librados y logremos descollar y salir adelante en aspecto global, hacernos más visibles en el comercio internacional. Y aquí hay muchas formas y mucho material y materia prima para poder hacer emprendimientos y industrias y comercios que puedan entrar en la competencia internacional. Me parece muy difícil poder afirmar algo así en ese sentido. Muchas gracias, es mi modesto aporte porque el tema es arduo, espinoso, Muchas delicado. gracias. Gracias. Tiene la palabra el arquitecto Osmar Martínez. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, pues se está hablando del tema Brasil y de un mercado de UNASUR que siempre se ha trabajado con la CEPAL, con una cantidad de figuras que ni siquiera son latinoamericanas, sino producto de una serie de fórmulas de mercado internacional donde Estados Unidos manda en esos procesos. El tema industrial del Brasil es un tema muy relativo. En construcción no es fácil decir que vamos a comprar ciertos insumos a Brasil porque hay muchas diferencias en cuanto a materiales y a situaciones que ni siquiera, por más que se han intentado, no son favorables para los comerciantes y para determinados personajes. Por esa razón, pues no considero que este sea un mercado natural. Ustedes que han sido pilotos y de todos saben que el tema de desplazamiento de carga a la selva y de ahí pasar al otro lado es muy costoso. Entonces, por esa razón, pues no es un mercado atractivo para muchos comerciantes. Y si los comerciantes no se interesan, la tecnología es diferente. Y bueno, hay temas agrícolas muy interesantes y todo, pero ellos tienen una mentalidad muy distinta en muchas cosas. El tema del mercado Petro de los 4 años o algo así, pues en este momento hay descoordinaciones muy grandes y descoordinaciones complejas porque resulta que para muchos de ustedes no es indiferente la situación de que la misma reforma tributaria ahorita es un enigma porque está siendo lesiva con la industria colombiana. Entonces, puede no prosperar, puede hundirse y generarse en muchísimos panoramas distintos, pero también es muy posible que de estas situaciones se deslinden otra serie de reacciones muy fuertes con imponer cosas que no. Los mismos comerciantes prefieren liquidar una empresa a tener unos riesgos altísimos de producción y muchas cosas que definitivamente no van a ser parte de una economía boyante, sino más bien de una tensión constante a nivel económico. Muchas gracias. Creo que Gracias, arquitecto. son reflexiones que hay que dar y temas que hay que pensar muy Gracias, sesudamente. arquitecto. Gracias, arquitecto. Me faltan 2 personas. No sé si
Don Fidel Azula ya solucionó su problema de micrófono. Tiene la palabra, pues, el final, el remate lo vamos a dar con mi coronel González. Entonces, adelante, don Fidel Azula. Bueno, parece que no ha podido solucionar su problema de micrófono. Entonces, mi coronel Iván González, para el remate, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Yo creo que al final del gobierno Petro no habrá un cambio sustancial positivo para Colombia. El gobierno Petro está mostrando muchos deseos de gastar bastantes energías en alimentar odios entre los dos grandes bloques americanos, el del norte y el del sur. Esfuerzos que son más útiles si los usamos en superarnos para cerrar la brecha de la desigualdad cultural y de progreso. Tenemos que aplicar el principio de nivelar por lo alto, mejorando, y no por lo bajo, creyendo que lo positivo es buscar la degradación norteamericana, lo cual no solo es un imposible, sino un pensamiento retrógrado y negativo. Y esta superación nuestra se lograría bastante si esas energías se gastan en la educación constructiva, como lo explicaron con claridad doña Rosita y doña Luz al comienzo de estas intervenciones. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel González. Veo que don Fidel Azula ha encendido su pantalla. No sé si ya pueda solucionar su problema de micrófono para darle la palabra. Adelante, por favor. No, se perdió. Entonces, ingeniero Rosita ha pedido la palabra nuevamente. Adelante, por favor. Gracias, coronel Alarcón. Sí, realmente olvidé decir con precisión y de acuerdo con la pregunta que el actual gobierno está en unos desarrollos tan caóticos, no presenta plan de desarrollo verificable y comprobable, como los llamo yo, porque esa es la idea, de que sea verificable y comprobable para cualquier ciudadano que idóneamente pueda hacer la evaluación de esto. Y aspiro a que en el término breve, con tanta reformitis que está haciendo el señor y con tanta barbaridad que habla, se va a enredar tanto que sus propios copartidarios se van a dar cuenta y no le va a quedar nada fácil continuar o terminar este mandato que se le ha dado. Eso lo deseo de todo corazón, que salga por su propio error de estar hablando y diciendo cosas que no va a poder cumplir, porque es que el Estado tiene una estructura y no puede venir a cambiarla de la noche a la mañana, si no es que hace previa evaluación y corrige lo que esté mal, pero no cambiar por cambiar. Muchísimas gracias. Cordial saludo, gracias Rosita. Cordial saludo para mi general Vázquez, para Catalina Dávila y todas las personas que nos están acompañando en el Facebook Live en el día y en esta noche del día de hoy. Mi coronel Villamarín, hemos agotado las intervenciones de las personas. Nos queda faltando don Fidel Azula, desafortunadamente tiene problemas de micrófono, pero sabemos que contamos con su opinión. De pronto nos la puede dejar por escrito ahí en el chat. De todas maneras, gracias a todos por las intervenciones y vamos con las conclusiones y la bendición de parte de mi coronel Villamarín. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín, muchas gracias. Bueno, mi coronel, muy amable a usted y a todas las personas que nos acompañaron y que nos están acompañando en Facebook. Pues como ustedes ven,
el tema es de muchísima actualidad y de muchísima importancia, porque realmente en un entorno donde el mundo dejó de ser una cantidad de espacios separados para convertirse en una aldea global, si quienes están al mando del timón del Estado no se ubican en esos entornos y no entienden que hay que fortalecer un país para cambiar un bloque al que se pertenece por geografía y por condiciones culturales, comerciales, etcétera, pues estamos, como lo decía ahora la ingeniera Rosita, frente a unos improvisadores, habladores, enfermos de reformitis y de querer, como se dice en términos coloquiales, petaquearse todo lo bueno que se ha hecho. El Estado colombiano tiene una estructura orgánica, no es la más perfecta, pero tampoco es la peor. Y tiene fallas, pero tampoco hay que cambiarle todo. Es decir, esto hay que hacerlo como se hace en cualquier empresa y en cualquier actividad humana, una corrección que es a partir de un estudio serio, de un análisis serio, de una valoración y de verificar cuáles son los escenarios posibles de solución, y allí se toman decisiones de acuerdo con la metodología de la gobernanza moderna, se toman decisiones consensuadas con los actores implicados. Pero llegar de un tajo a decir que va a acabar con la Procuraduría, que va a inventar una ley agraria, que va a cambiar el sistema de reclutamiento de las fuerzas militares, que destituye una cantidad de personas de la institución militar, que habla de paz total con cuanto bandido hay en Colombia, con un canciller que en lugar de estar cumpliendo sus funciones está defendiendo terroristas en el exterior, poniendo al canciller a hablar de paz, ministerio de paz, comisión de paz, el ministro del Interior proponiendo insensateces, una señora que pone de ministra de Minas y Energía que tiene más idea de telegrafía a un payaso de manos gruesas. Entonces, así no estamos haciendo ningún cambio, pero tampoco podemos enfrascarnos y quedarnos en reenviar críticas y cuestionamientos, sino que tenemos que llegar a esto, a lo profundo, porque es lo que necesita la educación política de un pueblo. Para hacer un cambio político se requiere tener formación política y orientación de toda una masa crítica que la conforma la ciudadanía en general. Esta tarde hicimos un ejercicio de preguntarle a una persona, ¿usted votó por Petro? Dijo, sí, yo voté por Petro. Y está contenta con Petro. Dijo, magnífico, es lo mejor que le ha pasado a Colombia. Entonces le dijo el señor que estaba conmigo, le dijo, pero Petro tiene un antecedente que él es un terrorista, un bandido. Yo, no, eso no es cierto, el terrorista es Uribe. Entonces, pues no había punto de ponerse a discutir, porque no, el nivel de esa persona no era lo mejor, ni nivel académico, ni intelectual, ni se iba a ganar mucho tratando de convencerla de lo que esté equivocado, sino es lo que demuestra la desinformación tan tenaz que hay y la polarización tan básica en la que las personas están o estamos entrando en Colombia. Por eso insistimos desde esta fundación que el punto es que hay que coger tema por tema, tratarlo y siempre responder las dudas que van surgiendo metódicamente alrededor de los temas para irlos cerrando y formar criterios claros. Porque si hablamos de una cosa y la respuesta la damos sobre otra, quiere decir que vinimos a perder el tiempo en la charla o en el conversatorio. La instrucción o la educación siempre debe estar orientada a que cada episodio, cada etapa tenga un objetivo y que al final del ejercicio se satisfaga ese objetivo, se logre, y de esa manera se forma un encadenamiento mental hacia lo que se desea. Entonces, yendo al tema específico, vemos que tocamos de manera un poco filosófica, un poco descriptiva y un poco analítica en el video hacia dónde deberían marchar el grupo de Río y hacia dónde deberían marchar UNASUR. Y hacíamos una especie de reflexión que en esencia no es que sea malo que exista un grupo de Río sin la participación de Estados Unidos o UNASUR como bloque, no es malo. Lo malo es que se ideologice
y se le dé una orientación anti-Estados Unidos. Pero más malo todavía es que ellos propongan una idea socialista y en lugar de desarrollar todo un proceso de integración latinoamericana a partir del socialismo, es decir, mejorando carreteras, mejorando vías de comunicación, procesos comerciales, etcétera, pues que lo propongan y lo desarrollen a ver qué tan efectivo es y si eso favorecería, que lo dudamos, pero si favoreciera el desarrollo integral, bueno, pues entonces habría que mirar otra forma de rebatirlo. Pero hablar de socialismo y hablar de cambios de la estructura económica del continente y de la estructura de las relaciones con el coloso del norte, simplemente enfocados en decirles que son unos tales por cuales y un desprestigio permanente y un incentivo de odio ante la juventud, induciéndola a que destruya las ciudades, a que se vaya para las guerrillas, a que apoye la violencia, a que todo le parezca malo y que siembre un montón de mentiras y de propaganda o de verdades a medias frente a quienes han gobernado o a quienes tienen algún poder, pues no vamos a avanzar. Y entonces por eso la pregunta era tan específica. No si el señor Petro va a transformar Latinoamérica, eso no decía la pregunta. La pregunta es lo que dice que si dentro de 4 años, cuando termine este señor el gobierno, Latinoamérica y Colombia habrán cambiado sustancialmente, habida cuenta que en el ejercicio explicamos que la tendencia es que todo el continente se va a volver gobernado por izquierda. Entonces, por eso siempre pedimos concentración, enfoque y visión geopolítica. Nos queda claro que es muy difícil que estos señores de izquierda aporten una solución porque lo que vemos es su radicalización. Entonces, renovamos una vez más, como en la Iglesia Católica, nuestra fe en que tenemos que dar el paso, tenemos que convencer a muchas personas de que la solución a esta problemática no es pensar en el partidito o en el partidazo o en el partidote de 4 o 5 que dicen tener la solución y que se autonombran desde el principio. Es que tenemos que ir a la esencia del problema. Ya no es un grupo en particular el que necesita un partido político para defender unos intereses de grupo o unos intereses sectoriales. Es Colombia. Metámonos en la cabeza de eso y vendámosle a mucha gente. Colombia necesita un partido político para que no nos pase, como les contaba con la señora de la cafetería, que nos dijo que estaba feliz con Petro porque estaba haciendo cosas favorables, porque él sí miraba para los habitantes del sur de Bogotá y les iba a dar unos subsidios. O sea, populismo y corrupción, pero pues es el nivel de esa persona y esa persona es el producto de un Estado y de una sociedad que no hemos sido capaces de educarnos mejor ni de educar mejor a nuestro pueblo, porque ella es una colombiana como cualquiera de nosotros que está absolutamente desinformada y desafortunadamente no es la única, sino que hay por miles y millones de esos. Entonces el tema de la política es de llegar a las esencias, de reflexionar, de razonar y de hacer que las personas entiendan. No es un proceso de un día, pero es la tarea que tenemos si queremos hacer un partido político en que esa militancia crezca. Respecto al partido que tanto insistimos nosotros que hay que crear, les decíamos, el sábado tenemos una reunión con un grupo de Medellín, pero ayúdennos ustedes a organizar más reuniones de grupos y les vamos fundamentando. Por allá nos dice alguien de Bucaramanga, o me decía hoy, es que ya estamos con Enrique Gómez y por ahí está la salvación, pero más adelante podemos pensar en el partido de la reserva y eso es lo que nos tiene muertos a todos, porque ni lo uno ni lo otro viven picando en un lado y otro. Entonces, pongámonos serios. Si el país necesita un cambio estructural, entonces metámosle alma, corazón y vida para que el cambio haya, porque es que no es la idea de una persona, no es la necesidad de un grupito, no es un sector, es una nación entera que está en una incertidumbre total, que la mitad está navegando en medio de unas ideas de populismo y de ríos de maná, que todo se lo va a dar el Estado, al Estado quitándole los impuestos y la propiedad al resto que trabaja y otro resto que trabaja y paga impuestos preocupadísimo porque no se vaya a acabar la industria privada, porque no vaya a acabar la iniciativa privada y porque el país no vaya a caer como Venezuela. Y esto no se arregla con polarizaciones, sino con inteligencia, con trabajo político y con construcción, que es lo que el señor no tiene, porque tiene una masa amorfa, una masa grandísima que está convencida de su populismo
y que si no se hace un trabajo de oposición serio y constructivo, pues va a avanzar más. Uno no entiende, por ejemplo, cómo la directora de RCN Radio, la señora Yolanda Ruiz, es que lo único que le falta colocar en sus mensajes es una foto de la Colombia humana, ella, y cambiarle el nombre al noticiero que dirige. Es aterrador cómo la señora peló el cobre. Durante el gobierno de Uribe y Duque mantuvo ahí una aparente neutralidad dentro de Santos. Fue una de las enmermeladas número 1 que elogiaba la paz, pero en este sí ya definitivamente pegó el cobre, y eso habla maravillas del petrismo y se presta como cualquier propagandista barato para siempre justificar, es que le echan la culpa a Petro de las masacres, es que en el gobierno de Petro ha pasado esto, pero todo viene el anterior. Y uno dice, bueno, esta señora es la periodista de una cadena tan seria como RCN, con tanta tradición, o es una propagandista de Petro. Y así estamos en el resto del país, en un montón de escenarios por esta realidad. No se hace el estudio a fondo ni se permite que se reflexione alrededor de preguntas concretas, como es la investigación científica. Siempre que alguien va a hacer una tesis, va a presentar un trabajo de grado, va a presentar un trabajo de profundidad, lo que le recomiendan los mejores docentes, los buenos docentes, haga una sola pregunta y a esa pregunta sáquele todas las que quiere, pero por Dios, concéntrese, concentre su objetivo y vea cuál es lo que usted quiere, qué es lo que usted quiere demostrar o qué es lo que quiere investigar, y esa es la buena política. Vamos paso a paso, pero construyamos una cadena. Mañana a las 8 de la mañana, a las 7:30 de la mañana, tenemos la continuación de la memoria histórica aún no contada. Y les contamos algo bueno, ya están apareciendo las reacciones fuertes. Hoy apareció un periodista de EFE que no sabe ni dónde está parado, la agencia EFE, diciendo que la fundación hace un trabajo de desinformación contra el gran trabajo del cura de Rú. Entonces, como decía don Miguel de Cervantes en la obra de Don Quijote, si los perros ladran, es señal de que cabalgamos, ¿no? Entonces, mejor que diga eso, con eso muchísima gente se va a interesar por ver qué es lo que dice la fundación, y ahí multiplicamos la idea. Y por la noche, mañana tendremos otro ejercicio académico de estos para continuar formando pensamiento político. No olviden difundir, insistirle a sus contactos, asistan a esto, porque si queremos construir el partido hay que tener formación, hay que tener cultura política y hay que tener cultura organizacional alrededor de un tema en el que todos compartamos los mismos ideales y tengamos una identidad y una ideología clara. Como siempre, les deseamos una feliz noche, nuestro agradecimiento por su compañía y que Dios nos siga bendiciendo a todos. Amén. Amén.